Ya. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Como siempre, es un agrado tener la posibilidad de compartir, ¿cierto?, de la palabra. Y hoy día también especialmente un desafío por el pasaje que leímos, ¿cierto?, y que vamos a profundizar, ¿ya? Entonces, hoy nos corresponde los capítulos 10 y 11 de Eclesiastés, siendo nuestro penúltimo sermón de esta serie. Ya solamente nos queda ahí el próximo domingo, donde vamos a culminar este estudio del libro de Eclesiastés. Así que, para comenzar, vamos a pedirle al Señor, ¿cierto?, que nos guíe en este tiempo y también que nos ayude a comprender estos versículos que a veces pueden sonar extraños, ¿ya? Así que oremos juntos para comenzar. Amado Padre, te damos gracias esta mañana, esta tarde, por poder reunirnos. Gracias por tener la posibilidad de compartir de tu palabra con tranquilidad. Ayúdanos, Señor, a comprender de tu mensaje, a que podamos estar atentos a ti y también a tener corazones dispuestos a escucharte y a ser desafiados por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y quiero que hoy día comencemos pensando cada uno, ¿cierto?, de nosotros en nuestras vidas, en cómo podríamos describirnos a ellas, ¿no? Describiríamos que vivimos felices, tranquilos, inciertos, inseguros, plenos. Ahí cada uno, ¿cierto?, siempre puede pensar en cómo es su vida, ¿no? Lo que sí sabemos y compartimos la mayoría es que vivimos en Valparaíso, ¿no? Una ciudad que en algún momento fue declarada Patrimonio de la Humanidad, una ciudad que en algún momento, ¿cierto?, de la historia logró tener un auge económico, siendo un puerto principal, pero que hoy día nos toca, ¿cierto?, otro periodo, ¿no? A nosotros nos toca vivir en el tiempo donde las personas mueven baleadas en la ciudad, donde se roban fusiles en el propio regimiento Maipo, donde los ascensores están abandonados, donde se roba una multitienda y se descubre que el padre de uno de ellos tenía antecedentes por robo. Ese es el Valparaíso que nos toca vivir, o que nos tocó vivir, ¿no? Sin embargo, revisando algunos estudios, a nivel internacional pareciera ser que es distinto, ¿no? Hay una compañía que se llama Ipsos, que hizo un estudio sobre el nivel de felicidad en el mundo, ¿no? Y según esta encuesta, y veremos si usted comparte o no los resultados, un 74% de chilenos dijo declararse feliz o muy feliz. 74%, ¿no? Y de acuerdo al nivel mundial, estamos un poquito sobre eso, porque el promedio mundial es 71% de felicidad. Ahí usted puede pensar si está de acuerdo o no, o si en realidad se nota, ¿cierto?, que alguien pueda vivir feliz, ¿no? Lo que sí dice el estudio es que hay ciertos factores que contribuyen a la felicidad, ¿no?, entre lo que es la relación con los hijos y la familia, el sentirse querido y apreciado, y la salud mental. Eso ayudaría, ¿cierto?, a vivir más feliz. Y respecto a factores de infelicidad, ahí sí, los chilenos, ¿cierto?, de este estudio mencionan la situación económica y financiera, la salud mental y la salud física como factores que afectan, ¿cierto?, el nivel de felicidad. Frente a esto, entonces, la pregunta para este sermón, ¿cierto?, es ¿cómo vivimos nosotros? ¿Cómo deberíamos vivir, ¿no? Somos parte de este porcentaje que se siente muy feliz, ¿no? ¿Qué nos dice Dios también de cómo deberíamos vivir hoy en medio de este Valparaíso y esta realidad? Así que vamos a ir juntos, ¿cierto?, revisando el pasaje de hoy día. Entonces, como siempre, antes de ir a un texto, tenemos que recordar el contexto, ¿cierto?, en donde está el pasaje, ¿no? En este caso, Eclesiastés 10, ¿cierto? Recordemos, como ya hemos escuchado, que Eclesiastés, ¿cierto?, corresponde a un libro que está junto con otros, que se les denomina sapiensales, ¿ya?, y que son libros que son asociados a la sabiduría, ¿ya? Por eso tiene ese nombre. Y en Eclesiastés, como bien recordaba Francisco la semana pasada, hay 3 principios que se mantienen a lo largo de todo el libro, ¿ya? Primero, que todo es vanidad, o que todo es vacío, ¿cierto? Lo segundo es que la muerte es inevitable y es igual para todos, pese a la vida que haya tenido. Y lo tercero es que la vida a veces nos puede parecer un sinsentido, ¿no? Y respecto del libro en sí mismo, la semana pasada, ¿cierto?, Francisco nos predicaba en la sección anterior y nos recordaba que pese a todo lo que ocurre en este mundo, ¿no?, en Cristo tenemos consuelo y Él mismo es la verdadera recompensa, ¿no? En Él tenemos ayuda, vida, propósito
y una familia, ¿cierto?, en el Evangelio. Todo eso lo podemos mirar a pesar de la realidad que tenemos hoy. Entonces, yendo ahora al texto mismo, nosotros tenemos, ¿cierto?, Eclesiastés del 10:8 al 11:8, y que vamos a tener como idea principal que ante la dura realidad de hoy, podemos vivir sabiamente en el Señor. Y para eso vamos a profundizar el texto en 3 partes. Primero, vivir con verdadera sabiduría, de los versículos, ¿cierto?, del capítulo 10, del 8 al 15. En segundo lugar, vivir confiando en el gobernante perfecto, los versículos del capítulo 10, 16 al 20. Y vivir con diligencia hacia Dios, el capítulo 11, versículos del 1 al 8. Esas van a ser nuestras 3 partes de cómo en realidad deberíamos vivir sabiamente en el Señor. ¿Ya? Entonces, primero, comenzamos, ¿cierto?, con la sección 1, vivir con verdadera sabiduría, ¿no? Y aquí el texto, ¿cierto?, comienza con algunas frases sobre ciertos trabajos, ¿ya?, que tienen algunos riesgos, ¿no? Comienza el texto en el capítulo 10, versículo 8, donde dice: el que cava la fosa, en ella se cae. Al que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. El que pica piedra, con las piedras se hiere. El que corta leña, podría lastimarse con ella, ¿no? Y ahí tenemos actividades que primero parecen ser riesgosas, ¿no?, peligrosas, pero que requieren de una sabiduría para evitar daños, ¿cierto?, o incluso la muerte, ¿no? Ahí, por ejemplo, revisando un poco esto, en ese tiempo, ¿cierto?, el original, cuando se escribió Eclesiastés, los muros a veces tenían espacios, huecos, vacíos. Y por eso se habla de esta idea de que puede aparecer una serpiente, ¿ya?, de que es peligrosa. Porque en ese tiempo, ¿cierto?, podía ocurrir, ¿no? Y ahí entonces luego vamos al versículo 10, donde se compara la sabiduría con una hacha afilada, ¿no? Dice el texto: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, pero la sabiduría lleva al éxito, ¿no? Y ahí entonces lo que se nos dice es que una persona con sabiduría, ¿cierto?, cortará mejor con menos esfuerzo físico, ¿no?, porque va a reducir el peligro que tiene esa ocupación, ¿no? ¿Y dónde o por qué se habla de esto, cierto?, en esta idea de hablar del hombre sabio y del hombre necio, que es lo que vamos a estar viendo en esta sección, ¿no? Luego continúa el texto, ¿cierto?, hablando de una serpiente, ¿no?, y los encantadores. Dice: si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador, ¿no? Y ahí, ¿cierto?, tenemos que pensar en el imaginario que tenemos de las películas antiguas, ¿no?, esta figura de los encantadores de serpientes. Y claro, si un encantador de serpientes y la serpiente lo muerde, finalmente no sería un buen encantador, ¿no? Arruinaría su actuación y perdería ahí lo que tiene, ¿no? Y eso es también una imagen que nos muestra sobre esta idea de ser necio, ¿no? La necedad en la Biblia es cuando pensamos que estamos alejados de Dios, ¿no?, cuando finalmente decidimos por nosotros, o cuando estamos ahí rechazando la sabiduría de Dios, ¿no?, pensando que lo mejor sería así. Entonces, esa figura, ¿cierto?, se va a contrastar con la sabiduría, que es justamente lo contrario, ¿no?, seguir los planes de Dios para nuestra vida. Y por eso después el versículo 12 dice que las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Sus primeras palabras son necedades y las últimas terribles locuras. Entonces, ¿cierto?, cuando escuchamos a alguien necio, o cuando somos necios, finalmente, como muestran estos ejemplos, ¿cierto?, causa algo, ¿no?, tiene una consecuencia. Y finalmente a veces puede llegar a ser, o a terminar muy mal, ¿no? En cambio, el hombre sabio, ¿cierto?, tiene este éxito, ¿no?, que no lo encontramos en los hombres, sino en Dios, ¿no? Y finalmente, ahí en los últimos versículos de esta sección, ¿cierto?, del 14, habla de la acción también del sabio y del necio, ¿no? Dice el 14: nadie sabe lo que va a suceder y lo que acontecerá después. ¿Quién podrá decir? El trabajo del necio tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la gente a veces que es necia, ¿cierto?, que podríamos pensar, ¿cierto?, alguien porfiado o terco, en que su trabajo sigue también siendo improductivo, ¿no? Es alguien que habla y ofrece cosas, pero que en realidad también o tampoco hace mucho, ¿no?
Entonces pareciera ser que incluso para el necio las cosas más sencillas o conocidas pueden ser difíciles y por tanto no las va a hacer, ¿no? Esa es como la idea que está ahí detrás. Entonces ahí tenemos varios aspectos, ¿no?, del trabajo. Por ejemplo, que el trabajo debe ser consciente y que implica, ¿cierto?, ser también proactivo, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que no siempre el trabajo forzado va a traer necesariamente el fruto o un fruto inmediato, ¿no? Y eso también nos lo recuerda lo que leímos de Efesios, ¿no? En Efesios, que es una carta, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, leemos que dice: no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, ¿ya? Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí la pregunta, ¿cierto?, que nos podemos hacer para nosotros, para nuestra vida, es: ¿dónde estamos buscando la sabiduría? ¿Dónde estamos, ¿cierto?, tratando de llevar o saber llevar, ¿cierto?, nuestra vida? Hoy día tenemos muchas voces, ¿no? Nos encontramos, ¿cierto?, en la sociedad de la sobreinformación, ¿no? Tenemos redes sociales, noticias, opiniones. Pero ¿a quién estamos escuchando en nuestra vida? ¿Estamos escuchando al pastor? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Lo estamos buscando a través quizás de amigos, de colegas del trabajo, de un influencer? ¿En quién estamos buscando esa sabiduría? Y la palabra de Dios es muy clara respecto a eso, ¿no? Finalmente, donde encontraremos sabiduría es en la palabra de Dios, ¿no?, en sí misma. Con el desafío siempre de confiar en sus planes, en sus tiempos, en sus respuestas, ¿no? Entonces, primer punto, ¿cierto? Tenemos esta idea de que el vivir sabiamente, ¿no?, y ser sabio con una verdadera sabiduría es saber que dependemos del Señor, ¿no? Vamos al segundo punto: vivir confiando en la autoridad perfecta, ¿no? Este es un punto más complicado, justamente en el contexto en el que estamos. Hablar de la autoridad, ¿cierto?, en esta sociedad es un poco difícil. Y también un punto que da para mucho. Pero acá en la palabra del Señor, ¿cierto?, es claro en lo que nos dice. Y aquí entonces lo que tenemos es el contraste también. Antes teníamos, ¿cierto?, entre el sabio y el necio. Acá en esta sección es entre aquellos buenos gobernantes y aquellos que son malos, ¿no? Y parte el texto diciendo: ay del país cuyo rey es inmaduro y cuyos príncipes festejan desde temprano, ¿no? Y cuando habla de inmaduro no necesariamente habla de alguien que sea joven, ¿no?, sino de alguien que sea maduro en sus decisiones, ¿ya? O que actúe tal como un niño. Cuando hablamos, ¿cierto?, de esta idea del inmaduro, un niño siempre va a pensar primero en lo que él tiene que hacer, ¿cierto?, en que él esté bien, en que él esté cómodo, en que él esté feliz. Y por eso es tan difícil a veces a los niños enseñarle a compartir, porque no es natural, ¿cierto? Para el niño es: yo tengo hambre, entonces yo quiero ir al baño y yo quiero primero, ¿no? Y eso mismo piensa en el rey, ¿no? Que el rey sea inmaduro significa que él piensa primero en satisfacerse, ¿no?, hacia él. Y pone esta imagen de festejar temprano porque en la cultura, ¿cierto?, israelita de ese tiempo, el festejar era algo que se hacía siempre en las últimas horas del día, ¿no? Entonces acá, ¿cierto?, se contrasta esa figura. Y el 17 pone, ¿cierto?, el contraste. Dice: dichoso el país cuyo rey es un noble y cuyos príncipes comen cuando es debido para reponerse y no para embriagarse, ¿no? Entonces ahí, ¿cierto?, ya se nos pone ahí la diferencia de un rey que fuera maduro. Primero, ¿cierto?, que es alguien que debe preocuparse primero de su pueblo, y segundo, que tiene esta mesura, ¿cierto?, porque también habla de esta idea de no llegar al exceso, de embriagarse, ¿no? Y ahí después sigue los versículos 18 y 19, que dice: por causa del ocio, ¿cierto?, se viene abajo el techo, y por la pereza se desploma la casa. Para divertirse se celebra un banquete, el vino alegra la vida, y el dinero es la respuesta para todo, ¿no? Parece un poco extraño todos estos versículos, pero finalmente nos muestra una advertencia a nuestra vida, ¿no? Primero continúa esta idea, ¿cierto?, de el trabajo, ¿no? Habla del ocio y de la pereza, ¿no? Ustedes o todos nosotros sabemos, ¿cierto?, qué es lo que produce a alguien, por ejemplo, que es flojo, no sé, en su familia, que puede provocar, ¿cierto?, que otras personas, por ejemplo, su hijo, no tengan un alimento, ¿no? Si alguien es flojo en su trabajo, implica que otro tenga que hacer su trabajo. Por lo tanto, siempre nuestro quehacer o no hacer tiene consecuencias también para nuestro entorno, ¿no? Entonces, eso es lo que está ahí remarcando en la palabra, ¿ya? Y luego habla entonces esta idea también de la vida, porque finalmente también la vida es
parte de lo que Dios nos da, ¿no? Pero no tenemos que mirar la vida necesariamente desde el hoy, desde el momento, sino mirar nuestra vida en la eternidad, ¿ya? Y por eso finalmente en el 20 nos da un consejo, ¿no? Y que también puede ser quizás, no sé, de cada uno, una lucha, ¿no? Dice, no maldigas al rey ni con el pensamiento, ni en tu cuarto maldigas al rico, pues las aves del cielo pueden correr la voz, tienen alas y pueden divulgar, ¿no? Tal como esa frase que tenemos nosotros, ¿cierto? Un pajarito me contó, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué nos dice? Y que es un desafío, ¿cierto? Para nuestra vida en general, es que independiente de cómo sea esta persona que esté en autoridad, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra ciudad, en el país, ¿no? Independiente si es bueno o malo, lo importante es que nosotros tenemos que someternos a la autoridad, porque Dios es un Dios de orden y Dios ha puesto una autoridad, ¿no? Pero Dios lo que sí hace es poner los roles, alguien, ¿cierto?, que está en dirección. Pero las personas, ¿cierto?, como sabemos y conocemos, fallamos. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos esta posibilidad, ¿cierto?, de las elecciones, no podemos confiar necesariamente en que una persona va a hacer el cambio para un país, ¿no? Porque finalmente esa persona igual está sometida a otros y está sometida a Dios. Por lo tanto, no va a lograr transformar todo, no va a lograr quizás restaurar todo lo que tiene. Porque es una persona, y como persona, ¿cierto?, y estamos en un mundo quebrado, nos equivocamos, nos dañamos, nos corrompimos, ¿no? Y ya hemos visto, ¿cierto?, y la historia está llena de ejemplos de personas que con el poder se corrompen. Por lo tanto, la invitación, ¿cierto?, que nos pone aquí el Señor es que pese a esa persona corrompida en el poder, tenemos que obedecerla porque está puesta ahí, ¿no? Y Romanos 13, que es otra carta, ¿cierto?, nos recuerda eso. Dice, todos deben someterse a autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él, ¿no? Y pese a eso también después nos habla a nosotros. Dice, haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia, ¿ya? Algo que tenemos que saber muy bien de nosotros, ¿cierto?, como cristianos, es que el trabajo, pese a lo que sea, debe ser hecho para Dios. Y un trabajo hecho para Dios debe hacerse bien, ¿no? Esa es la consigna que tenemos. Por lo tanto, ahí tenemos varios desafíos para nosotros, ¿no? Primero, pensar en qué es lo que estamos esperando de las autoridades, de nuestros jefes en el trabajo. ¿Qué es lo que esperamos de ellos, ¿no? También está el desafío de pensar cómo estamos nosotros, cómo trabajamos nosotros. ¿Estamos siendo serviciales? ¿Estamos cumpliendo nuestro trabajo? ¿Estamos respetando la autoridad, cuestionando la autoridad, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos buscando en nuestra vida respecto a eso? Cuando pensaba en este punto también pensaba, por ejemplo, Cristo, ¿no? En el Evangelio Cristo demuestra que Él también reconoce la autoridad humana, ¿no? Pese a que no hayan hecho quizás lo que a nosotros nos parecería correcto, Él reconoce, ¿cierto?, esa autoridad, ¿no? Entonces, si Cristo mismo reconoció la autoridad y tuvo que sufrir un juicio injusto, ¿no?, y ser muerto en la cruz, ¿cuánto más, cierto, nosotros que creemos en Él, nos toca, cierto, vivir una vida así? Es difícil a veces, ¿cierto? Porque también hemos leído que a veces el que está arriba, ¿cierto?, en el puesto no es la mejor persona o el idóneo, ¿no? Pero tenemos que reconocer esa autoridad. Y también si usted está en un puesto de autoridad en algún lugar, también nos toca, ¿cierto?, ser responsables con eso. Y nos toca reconocer finalmente que, pese a lo que decíamos, que puede estar, ¿cierto?, expuesto al otro, tenemos alguien que está siempre sobre nosotros, ¿cierto? Que es la autoridad de este gobernante perfecto, que es Dios. Y que finalmente, lo que decíamos, igual sigue en control de Dios. Aunque que sea o no sea lo que Él quiera, ¿no? Entonces lo importante es eso. Reconocer, ¿cierto?, que pese a lo humano, ¿cierto?, a esta autoridad humana, Dios es la autoridad perfecta a la que en sí podemos confiar. Y el tercer punto es vivir con diligencia hacia Dios, ¿no? Y acá vemos esta idea de la dependencia que tenemos que tener al Señor en todo momento, ¿no? Y que finalmente parte de esta idea de que no podemos controlar todo en la vida, ¿no? Por eso dice, por ejemplo, ahí, lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra, ¿no? Y eso nos invita a recordar eso primero, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Podemos hacer todos los esfuerzos para que algo resulte y quizás algo no resulte, ¿no? No sabemos, por ejemplo, cuándo necesitemos también de la ayuda de un otro.
Y por eso también está la invitación a la generosidad, ¿no? Esta idea de que podamos también compartir con otros cuando sea necesario, porque también quizás nosotros nos va a tocar un momento donde necesitemos de la ayuda del otro. Y después sigue, ¿cierto?, con esta imagen de cómo es la realidad, ¿no? Dice, cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, ahí se queda, ¿no? Eso nos muestra que es inevitable que otras cosas pasen y no tenemos control sobre todo. Y luego nos invita, ¿cierto?, a la acción. Porque dice el versículo 4, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, el creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no des por reposo la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igualmente buenas. Algo cierto que nos invita también nuestra fe, ¿no? No solamente a que nos contemplemos, a que estudiemos la palabra, que estemos orando, sino también a tener una fe activa, a estar haciendo, ¿cierto?, al servicio, a la generosidad, al trabajo constante, ¿no? Y como cristianos tenemos una esperanza de que Dios, ¿cierto?, el reino de Dios es como esta semilla que crece, ¿no? Quizás a veces nos va a pasar que nos toca, por ejemplo, hablarle a otros o llegar a personas que quizás nosotros dudemos de que ellos lleguen al Evangelio, pero Dios está trabajando en su reino. Dios está trabajando, ¿cierto?, en las semillas y en los corazones de ciertas personas, y en sus planes justamente está el que algunos se sumen, ¿cierto?, a su reino que ha sido elegido por Él. Por lo tanto, nuestra tarea y nuestro desafío también es a sembrar con amor, servir con gozo y confiar en lo que Dios nos da como crecimiento, ¿cierto?, como iglesia también. Y finalmente, ¿cierto?, cierra esta sección hablando justamente de cómo vivir, ¿no? Dice, grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Mas si el hombre vive muchos años y todos ellos lo disfrutan, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será vanidad, ¿no? Y ahí volvemos a esta idea que tenemos en toda la carta, ¿cierto?, el texto de Eclesiastés, que todo es vanidad, ¿no? Todo es vacío, ¿no? Y aquí no nos dice finalmente que nos desanimemos así como, si tenemos un día bueno, después vamos a tener uno malo, ¿no? Sino a entender la oportunidad, ¿cierto?, o el regalo de la vida que tenemos de poder compartir. Y además de no mirar el ahora, ¿cierto?, sino mirar y tener la esperanza en la eternidad, que no se va a apagar en los días oscuros, ¿no?, en los momentos malos. Y ahí entonces el desafío que tenemos en nuestra vida es ver en qué estamos ocupando nuestro tiempo, qué nos está preocupando, qué queremos controlar, ¿no? Porque finalmente la palabra dice no podemos controlar todo, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa que igual soy súper ansioso para las cosas, así como que me gustaría tener todo ordenado y saber qué va a pasar después cuando salga de aquí, qué voy a comer, todo eso. Pero Dios nos dice así como, no puedes saberlo, ni siquiera sabemos qué va a pasar de aquí cuando salgamos de la iglesia, ¿no? O qué pasa ahora, así como si tenemos un temblor, no lo sabemos, no lo podemos controlar. Por lo tanto, la invitación, ¿cierto?, ahí es a confiar en Dios, ¿no?, primeramente, y como personas que creemos en Él también, el desafío es a estar haciendo, ¿no?, a que otros también conozcan del Señor, ¿no? Podemos confiar y decir como si el Señor va a poner más gente al servicio, va a hacer que más gente llegue a la iglesia, pero también tenemos la responsabilidad nosotros de hacer cosas, ¿no?, y de participar en eso. Pero siempre confiando en la sabiduría y el control de Dios, ¿no? Entonces, para que vayamos ahí concluyendo y ordenando estas ideas, ¿no? Primero tenemos la idea de que la sabiduría viene de Dios, ¿no? En Él podemos buscar el real consejo y la real forma de poder vivir, ¿no?, la verdadera sabiduría. Y ahí tenemos el desafío de saber buscar bien y de reconocer, ¿cierto?, su palabra, ¿no? No siempre o no todo está aquí siempre en la Biblia, sino que también hay personas que Dios pone en ciertos momentos para que sigamos, porque han sido, ¿cierto?, también dotados de sabiduría, ¿no? Por ejemplo, podemos confiar en nuestra iglesia, en nuestro cuerpo, para pedir consejo también, porque somos personas que sabemos, ¿cierto?, y que estudiamos en la palabra. Lo segundo, ¿cierto?, que implica es una vida práctica de lo que creemos, ¿no? Vivir con sabiduría también significa hacer cosas, vivir, ¿cierto?, confiando en el Señor, no vivir apresurado, no vivir neciamente, ¿no? También al cuidado de lo que decimos,
¿no? Como decía ahí, el mensaje para la autoridad también aplica para nuestra vida, ¿no? Lo tercero, ¿cierto?, es trabajar con fe y creer que, ¿cierto?, aunque no veamos los frutos, tenemos la labor siempre de estar trabajando. Y también de poder entender y disfrutar la vida. Suena quizás como consejos que hemos escuchado y también nos tiene que enfrentar a nosotros en nuestra vida, ¿no? Quizás hay veces donde vamos a dudar igual. O hay días donde las cosas van a ser más complicadas y quizás no vamos a andar tan gozosos ni vamos a estar recordando que Dios tiene el control sobre todo. Entonces en esos momentos también, ¿cierto?, la invitación o el recordatorio que tenemos en esta esperanza del Evangelio es que Cristo ya vino a hacer todo eso. A Cristo ya sabía, ¿cierto?, aquellos días que íbamos a fallar. Y Él, ¿cierto?, como Dios perfecto también nos sirve como un ejemplo, ¿no? Cristo trabajó arduamente en el Evangelio, en su vida, ¿cierto? Obedeció a la autoridad, pese a que supiera de que no iba a ser necesariamente justo, ¿no? Y lo tercero es que vivió confiando en los planes del Señor. Por lo tanto, si Dios, ¿cierto?, mismo pudo hacerlo, también nosotros tenemos esa fe y esa posibilidad de reconocer que no somos perfectos, pero de que Cristo sí mostró eso y que pagó en la cruz, ¿no?, para que nosotros podamos también vivir de esta forma, ¿no? Es sabia. Entonces ahí también tenemos tres verdades de Dios. Dios es una fuente de sabiduría, Dios es el verdadero y perfecto gobernante, y Dios, ¿cierto?, también fue activo, ¿no? Dios hizo, Dios habló, Dios creó, ¿no? Y Dios sigue también a cargo de su obra, ¿no? Por lo tanto, tenemos la confianza hoy día de poder, ¿cierto?, intentar, ¿cierto?, en el Evangelio vivir esta vida, pese a las dificultades, pese a los inconvenientes, pese a quizás a que los tiempos no siempre son los esperados por Dios, o por nosotros en realidad, ¿no? A confiar en Cristo, a confiar, ¿cierto?, en Dios, y a pedirle a Él que nos guíe en su sabiduría, a hacernos activos, a hacernos cuidadosos, y también a reconocer cuando a veces necesitamos de la ayuda, ¿no? Hay veces que no podemos solos, y Dios siempre nos muestra eso. Y es un desafío, como les digo, para cada uno de nosotros. Así que oremos para que Dios nos guíe en sabiduría, para que Dios nos muestre también de lo incapaces que somos y de que siempre finalmente dependemos de Él y podemos confiar en Él. Así que oremos juntos para terminar. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por poder estudiar tu palabra. Gracias porque nos permite entender tu palabra. Gracias porque nos trae hasta aquí, pese a quizás el cansancio, las dificultades, los problemas de la vida en lo cotidiano. Tú nos traes aquí a aprender más de ti, a conocer más de ti y a ser desafiados por ti, Señor. Ayúdanos a que, como vemos acá, podamos vivir de una forma sabia, a que podamos reconocer en ti su sabiduría, a buscar de ti, de tu consejo, Señor, para nuestras vidas, a que podamos vivir, ¿cierto?, con esta sabiduría, a que pese a la autoridad que tengamos, seamos capaces de reconocer tu autoridad perfecta, tu control, Señor, porque tú eres todopoderoso. Ayúdanos también a estar dependiendo de ti en oración, a buscar más de ti, Señor. Y también te pedimos, Señor, de que seamos diligentes, de que estemos haciendo, de que sirvamos, ¿no? De que no solamente conozcamos de tu palabra, sino que la compartamos, Señor. Y que esa semilla, ¿cierto?, podamos hacer que crezca en algunos corazones y confiándonos en nuestros poderes, nuestra retórica, nuestras mayor cantidad de habilidades o actividades, sino confiando en que tú ya has elegido a tu pueblo y en que tú ya estás trabajando en los corazones, Señor, de la gente. Ayúdanos también a ser sabios en nuestra ciudad, en Playa Ancha, a poder estar en servicio de otros, Señor, y a que todas estas palabras que escuchamos podamos ponerlas ante ti y descansar también en nuestra vida, confiando en que tú tienes el control sobre todo y en que pese a que fallemos, pese a que no se haga algo, pese a que nos equivoquemos, Señor, confiamos en que a través de tu Hijo nos miras con cariño, con misericordia, y en Él, ¿cierto?, tú encuentras esa perfección, Señor. Ayúdanos también a confiar en la eternidad, a tener esta esperanza de Cristo, Señor, para que, pese a todo el dolor humano, pese a todo el sacrificio de hoy, recordemos que tenemos una gracia inmerecida y un premio mayor en tu eternidad, Señor.
Así que ayúdanos, Padre, a recordar eso, a que podamos profundizar en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.